Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la Sagrada Escritura, o más conocida como la Biblia. Libro significa libro, y la Biblia tiene 73 libros en total, que están divididos en el Antiguo Testamento, 46 libros, y el Nuevo Testamento, 27. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de salvación del pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento encontramos especialmente la vida de Jesús. La Biblia es el libro sagrado de los católicos. En ella se encuentran enseñanzas, nos enseñan cómo actuar, cuál es la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros en el día a día. Nos muestra la revelación de Dios a su pueblo. Es también muy importante tener en cuenta que los relatos de la Biblia, algunos son históricos, sucedieron realmente, pero otros relatos son más para enseñarnos cómo actuar, cómo debemos proceder ante diferentes situaciones, cómo confiar en Dios. Él es el que nos guía, nos ilumina y dirige nuestro camino día a día. Para entender un poco más esto, si el relato es histórico o es más bien una inspiración de Dios, es palabra de Dios a los hombres, a leer el relato de José. ¿Recuerdan quién es José? Bueno, la mayoría podrá estar diciendo José es el papá adoptivo de Jesús. Y muy bien, pero en el Antiguo Testamento también encontramos una historia de José, José el hijo de Israel. José era una persona, un joven como cada uno de ustedes, un joven que tenía unos sueños y sabía interpretarlos. Sus hermanos estaban un poco celosos porque además él era el hijo consentido de Israel por ser el hijo de su ancianidad. Entonces lo vendieron. Cuando José llega a Egipto vendido como esclavo, lo compra uno de aquellos señores, lo lleva a su casa y viendo que él es una persona buena, que tiene muchas cualidades, lo pone como administrador de su casa y de sus bienes. Pero ¿qué sucede? La esposa de este hombre se enamora de José y le propone pues tener una relación escondida de su esposa. Pero José, siendo un joven temeroso, amoroso de Dios, no acepta. Además, porque sabe que su amo ha puesto la confianza en él y no puede traicionar esa confianza. Esa mujer lo sigue acechando, él nunca acepta sus proposiciones y ella le tiende una trampa. Y le dice a su esposo que él quería acostarse con ella, violarla, en pocas palabras. Este hombre, pues creyendo en la palabra de su esposa, lo envía a la cárcel. Y José en la cárcel pues dura un tiempo, allí también por sus cualidades pues se ha ganado la confianza del carcelero. En la cárcel también están dos empleados del faraón, el panadero y un consejero. Ellos tienen un sueño, José los interpreta y sale lo que él ha dicho. Entonces el consejero del rey vuelve a ser consejero de él, y después de que el faraón tuvo un sueño, el consejero recuerda que José le había interpretado su sueño y que le había pedido pues que se acordara de él cuando saliera de allí. Este hombre le aconseja al faraón que pues ya que ninguno de sus consejeros ha podido interpretar su sueño, pues que este joven es capaz de hacerlo. Faraón le cuenta su sueño a José, José lo interpreta y pues ayuda al faraón para que el país no entre en la desgracia de la hambruna y pueda además ayudar a otros países. Como el hambre llegó a todo el territorio, los hermanos de José fueron a Egipto, fueron de Canaán a Egipto para comprar provisiones. José se da cuenta que son ellos, les vende las provisiones y les dice que la próxima vez que vayan lleven pues a su hermano menor. Los hermanos de José tienen miedo de llevarlo porque como ya su papá perdió a José y ha estado muy triste durante todo ese tiempo, no quieren llevarlo. Pero cuando se les acaban las provisiones y no tienen que comer, les toca
volver a Egipto con su hermano menor. Y allí, ¿qué sucede? Pues que José quiere ver si sus hermanos han cambiado un poco y pone su copa dentro del costal que lleva su hermano menor Joaquín, y dice que pues él se tiene que quedar porque ha robado al faraón, que ha traicionado su confianza. Los hermanos le dicen que por favor no lo haga, que cualquiera de ellos se queda, pero no lo pueden dejar a él porque causarían la muerte de su padre. José, después de esto y no saber qué hacer, pues les dice a sus hermanos que él es José y que tranquilos, que él no va a tomar venganza en contra de ellos, que más bien traiga a su papá para poder verlo. Es a grosso modo la historia de José, pero ¿qué podemos ver allí? Aunque dentro de la historia no encontremos un relato como este, sí podemos interpretar muchas cosas. Primero, que dentro de la Sagrada Escritura se valora mucho el valor de la castidad, la fidelidad. Y por esto José es premiado por el Señor. Él es leal al Señor y no puede ir y tomar a la esposa de su amo. Entonces, aunque va a la cárcel, después se convierte en el segundo al mando del país de Egipto, porque sigue la ley del Señor, no por temor, sino por amor al Señor. También es súper importante la sabiduría. Aunque es una persona joven, es una persona sabia, sabe qué decisiones tomar. Ustedes como jóvenes también son personas sabias. Ustedes tienen en sus manos el decir sí o no a diferentes situaciones que se presenten en su vida. Y el hecho de decir no quiere decir que sean bobos, ¿no? El hecho de decir no es poder tener la sabiduría y el valor de enfrentar y defender nuestra fe. Es muy importante. También es muy valorado dentro de la Sagrada Escritura, y como lo vemos, José tiene estas cualidades, que es el amor a la familia. La familia es lo más importante dentro del pueblo de Israel. José ama a su familia y sabe perdonar los errores que se cometieron. La familia es el centro de la sociedad. La familia es lo más importante para los cristianos después de Dios. Entonces, poder valorar, poder amar a los papás, a la familia, construir una familia hermosa también está en manos de cada uno de ustedes, jóvenes. Es súper importante. Y así, en la Sagrada Escritura encontramos muchos relatos hermosos que nos ayudan a conocer un poco más a Dios, conocernos un poco más nosotros y entender también que se presentó durante una época diferente a la que estamos viviendo. Claro, ahorita podemos pensar, ¡ay, lo vendieron! Sus hermanos hicieron esclavo a José. Pero, pues si vemos el contexto, Dios también tiene planes. Y si él no hubiera llegado a Egipto, de pronto no se salva el pueblo porque la hambruna era terrible, no hubiera quien interpretara ese sueño y poder ayudar al faraón para que hubiese provisión. Es muy, muy importante saber entender las cosas que suceden a nuestro alrededor. Poder entregarlas en manos del Señor y dejarlas solo en Él. Confiar en Él totalmente. Además de todo esto, pues la Sagrada Escritura nos muestra esa historia de Jesús también. Entremos, leamos un capítulo, dejémonos inspirar por el Señor, aprendamos a conocerlo. Encontraremos cosas muy, muy valiosas en Él. Los invito a que leamos un capítulo pequeñito y dejemos que Dios nos inspire. ¿Qué quiere decirnos cada día con las palabras que hay en la Sagrada Escritura? Y la Sagrada Escritura está escrita por hombres, pero tenemos la firme convicción de que estos escritos están inspirados por Dios y nos quiere decir algo cada día. Por último, quiero hacerles una invitación. Entremos en diálogo con la Biblia.
Preguntémosle qué quiere decir, qué nos quiere decir cada día. Y ayudados por este diálogo, empecemos a transformar nuestras realidades, empecemos a transformar nuestra sociedad. Seamos los agentes de cambio que queremos que existan. Nosotros podemos ver esos relatos tan hermosos en la Biblia y no esperemos a que los demás hagan las cosas. Interpretando, dejándonos guiar por la palabra del Señor, empecemos a ir más allá, a romper muros, traspasar fronteras y poder ayudar a nuestra sociedad, que en últimas es lo que encontramos en los relatos de la vida de Jesús. Vayamos más allá. Somos jóvenes que tienen el mundo a sus pies, jóvenes que no tienen miedo, sino mucho valor para cambiar las realidades que se viven o para preservar lo que está bien. Jóvenes que luchan, que aman su identidad, jóvenes que defienden su religión sin temor, porque sabemos que cada día Dios está con nosotros. Dios, a través de la Sagrada Escritura, nos muestra qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a nuestros hermanos. La llamada de Dios es la llamada al servicio. Sirvamos a los demás, como Jesús lo hizo. Dejemos que nuestra vida sea una vida entregada al servicio de nuestros hermanos que más lo necesitan. Allá es a donde nosotros queremos apuntar, nosotros los católicos, amar a Dios a través de nuestros hermanos, transformar realidades y poder todos ser hermanos, sentirnos hermanos amados del Señor. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en una próxima ocasión y vamos a descubrir otras cositas que podemos encontrar dentro de la Sagrada Escritura, nuestro texto sagrado. ¡Feliz día!